El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Con el ingeniero Juan Chepú, ha sido congresista de la República, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Juan Chepú, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, el momento político que vive nuestro país definitivamente está girando en función de un personaje, de Jaime Villanueva, de lo que dijo, no lo dijo, y cada uno, cada partido, cada agrupación política, cada interés político lo maneja de acuerdo a lo que le conviene. Y tanto ha cambiado la política que ahora de un testimonio se puede hacer una agenda de este tipo. Yo diría que más bien se mantienen los usos y costumbres desde inicios de este siglo. Hemos tenido a Martín de Pinchi Pinchi, hemos tenido a los personajes cercanos a Martín Vizcarra, hemos tenido a José Manuel Hernández, el ex ministro de Vizcarra, denunciándolo, cuestión que fue inclusive hasta un libro, ¿no? Recientemente Karen Roca, podríamos señalar ahora a Jaime Villanueva, y todos los colaboradores eficaces. Yo creo que estamos viviendo las consecuencias de haber hecho de la declaración de un colaborador eficaz una condena. Y esto es una especie de boomerang, a lo que se conoce como el sector progresista o cambiar, pues ellos daban categoría de verdad absoluta a toda aquella declaración que viniera de un colaborador eficaz y que sirviera para enlodar a un adversario político. Voy a decir que Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Nicolás García, Ollanta Nadine Heredia, todos ellos fueron directamente a una prisión preventiva, a la cárcel. Los mismos Susana Villarán, aunque ahora goza de libertad, e inexplicablemente en la misma situación se encuentra Martín Vizcarra. Pero en todos los casos hubo elevación a categoría de absoluta las declaraciones de un colaborador eficaz. Entonces, cuando el señor Jaime Villanueva enloda a todos, de derecha, de izquierda, de centro, pues obviamente se genera esta especie de conflicto que yo creo que nos lleva a una situación peor. El Perú de hoy está tan poco institucionalizado que no le creemos a nadie, o peor aún, no sabemos a quién creer. En el ejemplo específico del Ministerio Público, ¿quién tiene la razón? Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Patricia Villanueva. Vemos un concierto de abogados de un lado y de otro, de políticos de un lado y de otro, y no sabemos a quién creer. Eso es síntoma, pues, de un deterioro institucional como nunca se había visto en este siglo. Ahora, ¿por qué estamos llegando a eso? ¿Es producto de lo que podríamos señalar ya un debacle del sistema? El sistema ya prácticamente pisó suelo, como se dice, porque estamos hablando de instituciones que deberían, pues, preservar la legalidad del país, ¿no? Y la tranquilidad de los peruanos, ¿no? El Ministerio Público es un ente muy importante en la vida democrática del país y en lo que se refiere a justicia, ¿no? Pero estamos llegando a esos niveles, ¿no? Hay respuesta para eso desde hace 2500 años. Cuando un funcionario público privilegia su interés personal, o como decía Kant, ¿no? Su felicidad, sus intereses, en desmedro de lo que le interesa al país o lo que es necesario para el país, no solamente es inmoral, sino que lleva a la destrucción del aparato público. Una persona que nunca en su vida pensó en ser presidente de la República, funcionaria de cuarto nivel en la RENIEC,
que se limitaba a pasar la correspondencia de un lado a otro, a analizarla, o un personaje de una categoría mediana en política, que se cree hoy una luminaria, como es Alberto Hurtado, ¿no? Personaje que cree que brilla simplemente porque no hay oposición, que crea de que pueden quedarse hasta el 2026 porque muchos peruanos de buena voluntad creen o consideran que eso es mejor para el país, que simplemente son los responsables de esta catástrofe. Eso sucede cuando estos personajes medianos, sin control, sin fiscalización, hacen de las suyas y se aferran a sus puestos. Hace 20 años yo hablaba con Valentín Paniagua a raíz del 8% que tenía Alejandro Toledo. Y yo, en mis inicios políticos como gestor público, le decía a Valentín Paniagua, don Valentín, yo creo que podemos salir de esta o aguantar el 8% por varios meses, ¿no? Bueno, Alejandro rebotó al 16% de mes y luego creció hasta 40%. Estuvo solamente un mes con 8%, Dina tiene varios meses con 8%. Pero Valentín Paniagua me contestó y me dijo, Juan, no sabes lo equivocado que estás. Cuando tienes menos de 15%, ni el chofer te hace caso, ¿no? Entonces, un funcionario público, me decía, que no tiene popularidad, no tiene legitimidad, y eso significa pérdida de autoridad, pérdida de peso político. Habla él y cambias de canal, no te importa lo que diga. Entonces esa situación no puede permanecer. Y eso es lo que pasa. Yo los invito a ustedes dos a que lean El Comercio del día de hoy. Vean la página 7-8, el Premier declara y el Comercio le da un pedacito de la parte inferior de la hoja. Ese es el nivel político de Alberto Hurtado. Por eso es que ese señor con el ministro de Economía pueden dar conferencias de prensa para reformar, ¿no?, la economía del país, que al Perú no le importa. Y es tan ignorante políticamente hablando que dice no trabajamos para las encuestas, cuando ha perdido una legitimidad total, porque ignora lo que es la política, como sucede con los 130 parlamentarios. Yo he estado cerca de parlamentarios del nivel de Carlos Ferrero, que cuando tenía 25% se desesperaba y luchaba por subir sin populismo, sobre la base de la fiscalización, de la normatividad, de sacar adelante algún conjunto de leyes. Hoy día vemos al señor Muñante, al señor Montoya, al señor Cueto, que dicen nos es indiferente lo que digan las encuestas. Todavía con esa palabra, indiferente, demostrando que de política no saben nada, nada de nada. Por eso es que el país sigue en caída libre, porque no hay liderazgo. Y la pequeñez del país, en términos políticos, porque si te doy la razón, hay una devaluación generalizada, dice, Pedro Castillo era peor, que se quede este señor hasta el 2026, la señora es, que se quede. Ignorando que lo único que se va a lograr es que el nivel de deterioro sea tan profundo que el próximo gobierno va a tener que ser de reconstrucción nacional, pero no contra los partidos, sino contra las mafias organizadas que se van a enquistar en el aparato del Estado. Somos cortoplacistas, no vemos el gigantesco daño que está haciendo un personaje incompetente como la señora presidenta del Perú, rodeada de personajes aún más incompetentes como es Alberto Hurtado. Entonces, como no hay liderazgo, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Ahora, porque si hubiera presidente, claro, hablaría por todos en el caso del Ministerio Público. Pero recordemos que hace un año, más de un año, empezaron las protestas. Y como en ninguna parte, 60 muertos. Y la gente está cuidando, si no lo mata el gobierno, lo va a matar los delincuentes, ¿no? O sea, está ante un fuego cruzado. Y no es que el pueblo haya bajado la concepción de luchar, de pelear, sino de que han habido 60 muertos y acá, como se dice, no pasa nada. No hay quien investigue, no se sabe, no hay ningún responsable ni político y sigue igual, ¿no? Así es, Tito, y por eso me retrotraigo al año 2000. En el año 2000 no hubo necesidad de que haya muertos. Bueno, tuvimos la marcha de los 4 suyos en la cual Montesinos asesinó a 5 personas en el Banco de la Nación. Pero luego el Congreso
se dio cuenta de que el país era inviable y el Congreso decidió limitar su mandato y convocar elecciones. Hoy día tenemos a 130 personas, pequeñísimas todas ellas en términos políticos, sin categoría política, que prefiere quedarse hasta el 2026 sacrificando al país. Tiene que haber muertos en las calles como los hubo, con tristeza, porque en el Perú no hay válvulas de escape. Y la principal válvula es el Congreso de la República. Hoy en día, con justa razón, la gente teme salir. Muy bien, no le pidamos a la gente lo que tenemos que exigirle a los políticos. El pueblo no tiene por qué poner el pecho cuando hay un conjunto de inútiles en el Parlamento que por blindarse entre ellos de sus robos, ¿no? Porque es un robo ser un mochasueldo, de sus negocios, de sus bonos, no hacen control político. Alberto Tarola no es un personaje eficaz. Alberto Tarola practica la política del trueque, toma que te doy, ¿no? Como lo hacía Pedro Castillo, con la diferencia que antes había un poco de mayor fiscalización. Y hoy día hasta el empresariado mediocre, mercantilista, ¿no? Defiende a Dina Boluarte y no defiende lo que debe defenderse, la institucionalidad. ¿Por qué? Porque está haciendo uno que otro negocio, ¿no? Entonces, el Perú está en franco deterioro. Sí. Lo que está pasando es un síntoma del deterioro generalizado. No olvidemos, Tito, que ese señor está hablando del Jurado Nacional de Elecciones, del Ministerio Público, de varios ministros, de la propia presidenta, de varios congresistas. Están todos los poderes del Estado. Lo que pasa es que tenemos miedo de decir las cosas como son. ¿En qué momento de la historia del Perú todo el Estado estaba putrefacto? ¿No fue en los 90 con Montesinos? Pues ahora estamos en una situación similar. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Señor Cheput, un panorama sombrío nos ha pintado usted y realista de lo que viene ocurriendo en el Perú, pero sería bueno también mirar un poco hacia adelante, pero políticos nuevos, políticos que enfrenten este problema sin tanta demagogia, sin prometer mucho, modelos de congresistas para elegir para un nuevo Congreso que a lo mejor puede resultar mejor que este y seguramente así será, pero dentro de su opinión, dentro de su concepción, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? No hay mucho de dónde escoger. Hay casi 30 candidatos a la presidencia de la República y 30 partidos que se están presentando para el próximo proceso electoral, pero no los conocemos y creo que a mucha gente no les interesa conocerlos tampoco, pero ¿qué hacer entonces, señor Cheput? Bueno, en primer lugar estamos viviendo las consecuencias de una pésima reforma política y de una especie de aniquilamiento contra los partidos y algunos políticos por parte de esos sectores que querían tener el poder. Lo que había en el Perú, lo que existe en este momento es una lucha por el poder. Es un tema muy complejo, como tú has dicho, más realista que sombrío. Yo estoy describiendo la realidad. Lo que hay es un sistema. Basta con ver cómo se forma opinión en el Perú. Yo tengo la suerte de enseñar en Colombia, a veces en Chile, he dado conferencias hasta en los Estados Unidos. Y país que visito es país donde los políticos son los que hablan de políticas públicas. No desfilan los abogados, ¿no? Representando a sus mujeres. No desfilan, pues, los opinólogos de las universidades que en su vida han pisado un partido político. Desfilan los exministros acusados de corrupción que ahora forman su consultoría y salen mañana, tarde y noche en los medios. Están los protagonistas, los que pueden cambiar la situación en el Perú. Lo que hay es un sistema de poder que ha buscado destruir a los partidos para entronizarse ellos. ¿Por qué no quieren que cambien a los fiscales y jueces? Porque hay estudios de abogados que les conviene que estén esos fiscales y jueces para hacer negocio. Por eso hay luchas, disputas de bandos. ¿Por qué salen consultores mañana, tarde y noche en la televisión a dar consejos? Porque tienen que defender los consejos que dan por sus consultorías en los propios organismos públicos. Y si obviamente se hace algo distinto a lo que ellos plantean, no los van a volver a contratar como consultores. O sea, hay un problema de putrefacción en los medios. Basta con ver los canales principales, canales RTP, para ver el desfile de opinólogos, de abogados, de todo este tipo de gente que no tiene nada que ver con lo objetivo,
Por eso es que a ti te llama la atención, o les puede llamar la atención cómo hablo yo con sinceridad, porque yo no le debo nada a nadie. No soy consultor ni aceptaría una consultoría de nadie para poder hablar con libertad. No tengo ni un solo juicio. Pero estos señores hablan en función de sus intereses, de sus consultorías. Y ahí está, pues tenemos un parlamento con el 95% de personas nuevas. Y díganme ustedes, ¿qué parlamentario el día de hoy, quién de los 130, pone al orden a los fiscales de la nación? ¿Quién? No lo pueden hacer porque tienen carpetas fiscales, porque tienen colas largas, que tienen mucho que explicar, ¿no? Por eso hay un deterioro generalizado. Tú me preguntas qué hacer, pues simplemente yo creo que programas como el de ustedes, que abran los ojos a la población, que se difundan más, que se entienda que tiene que llegar a una mayor cantidad de personas, que le diga a la gente que analice la trayectoria. Los políticos no nacen de la noche a la mañana. Este es el único país donde un general o un almirante se jubila, pasa al retiro, ¿no? Y aburrido en su casa dice, bueno, ahora quiero hacer política. No, o sea, descubre su vocación a los 70 años, ¿no? Y bien bacán llega al Congreso y lo único que hace es espíritu de cuerpo, porque no investigan nada, no hacen nada, y más bien lo único que quieren es quedarse para gozar de una mejor pensión o de buenos seguros. Porque ¿qué ha hecho Quiapo, Huila, Montoya, Hueco por la seguridad ciudadana? Nunca ha habido tantos generales y almirantes en la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso y nunca la seguridad ha estado peor. ¿Por qué? Porque como estos señores son generales o almirantes, no pueden juzgar a generales o almirantes o fiscalizarlos porque hay espíritu de cuerpo. ¿Quién de los cuatro habla del gasolinazo? ¿Quién de los cuatro siente al comandante general a pedir explicaciones? Pide su salida. ¿Quién de los cuatro pone en su sitio a Jorge Chávez Cresta, que nadie sabe cómo está ministro de Defensa? ¿No? Igual sucede con aquellas personas que en el umbral de su vida deciden hacer política, personas que nunca han militado, jovencitos que llegan al Congreso porque creen que la novedad es sinónimo de excelencia. Y vemos el ridículo que hacen. Lo único que saben es viaje, tomarse selfie, Instagram, etcétera. La política es una vocación. Así es. El Perú está enfermo y no aprende la lección. Disculpen que les señale esto, que sigue teniendo vigencia el libro de Sánchez, Perú retrato de un país adolescente. ¿Qué decía Sánchez? Un país que como un adolescente no ve la consecuencia de sus actos es inmaduro. Y el Perú no aprende la lección, no ve la consecuencia de sus actos. Hoy día hasta pensamos en el señor Carlos Álvarez para ser presidente del Perú. Así es. O sea, ni siquiera aprendemos la lección. Así es. Porque no hay liderazgo y porque no se da la cobertura o la cobertura necesaria a los que verdaderamente tienen una política o hacen política de toda la vida. Señor Cheput, pero tampoco vemos ninguna actividad en los partidos políticos, o sea, no hay nuevos representantes que no estén en el Congreso, pero no vemos en las calles, no escuchamos opinión de ninguno de los representantes de los partidos políticos en el momento, de manera que tampoco podemos conocer cuáles son sus ideales, qué es lo que piensan hacer, qué es lo que van a hacer más adelante. No hay representantes de partidos políticos expuestos hasta ahora. Pues yo lo señalé en el debate de la ley de partidos políticos donde el señor Tuesta impuso el financiamiento de partidos. Yo lo señalé en ese momento, hace 7 años. Lo único que van a lograr, dije yo, es convertir a los partidos políticos en partidos no de militantes, sino de empleados. ¿Qué es lo que sucede ahora? Todos son empleados, o quieren ser empleados. Quieren ser secretario general para recibir un sueldo, quieren ser gerente del partido para recibir un sueldo. Entonces, cuando un militante recibe un sueldo, no cuestiona al jefe, porque se queda sin chamba. Y eso es lo que está pasando ahorita. Miren el papelón que hacen mis amigos de Alianza por el Progreso. ¿Acaso cuestionan a César Acuña? ¿Acaso hay una comisión política? ¿Acaso existe una reflexión? Lo mismo en Renovación Popular. ¿Quién cuestiona a Rafael López Aliaga? En Avanza País, ¿quién cuestiona al secretario general que contrata a una fotocopiadora para que dé curso por 600.000 soles y nadie se cae de espalda? ¿Por qué? Porque se han burocratizado. Porque ya no hay militantes, sino empleados.
porque la política está en manos ahorita de un puñado de personas que no pertenecen a ningún partido. Hay una política extrapartidaria. ¿Como consecuencia de qué? De ese caudillismo. Hasta los partidos llevan las de sus fundadores, ¿no? O sea, creo yo que, como decía hace un instante, de esta miasma algo tiene que salir. Yo sí en ese sentido soy optimista de que todavía no veo dentro del abanico que me ponen los medios, que me ponen ¿no? Todavía no surge una persona. Paniagua también me decía, no, esto también me decía Carlos Ferrero, cuando él le decía a Carlos Ferrero, ¿por qué no postulas a la presidencia? Me decían, como decía Belaúnde, ¿no? Y también se lo escuchó a Paniagua, como decía Belaúnde, el pueblo que quiere, el pueblo que dice que yo quiero ser presidente. Acá tenemos una inflación de presidenciales. Todo el mundo quiere ser presidente, ignorando ese precepto, que es que el pueblo, en medio del drama, encuentra, elige y encumbre. Y yo creo que eso va a llegar en su momento. Finalmente, ingeniero Chaput, estamos viendo el comportamiento de este Congreso de la República. Ya está de más señalar todos los actos de violación, mochasueldos, grupos que han sacado provecho político, violando la Constitución, etcétera. Y para el próximo Congreso, ¿esto queda con borrón y cuenta nueva? ¿O hay posibilidades de hacer un antejuicio político con el nuevo Congreso que será elegido, bueno, cuando se elija, pues, ¿no? Claro, es difícil, porque yo soy realista, como decía tu colega, perdón, ¿cómo se llama tu colega para que todo... Carlos Cabrera. Como decía Carlos, soy realista, y mira, ¿qué es lo que pasa? Si llegan las mismas agrupaciones, con las mismas personas, sobre todo las mismas agrupaciones, va a ser difícil que hagan un juicio político a su propio militante. Entonces, creo yo más bien que eso va a surgir de posiciones individuales, de políticos contradictorios que no pueden pasar por alto lo que estamos viviendo. Estos irresponsables han decidido quedarse hasta el 2026, porque miren, con 60 muertos en enero, era para que el Congreso con Duarte y Artágola y convocar elecciones. Lo que han hecho es condenado eso por quedarse ellos. Así es simple. Y han condenado al país a este deterioro en el sistema. Entonces, el próximo Congreso definitivamente va a tener que emprender acciones contra estos individuos, porque si no hay el esquema de premio y castigo, va a ser muy difícil que la situación se revierta, ¿no? Pero sí creo yo que este Congreso merece el repudio, aún más, mira, 2 años y medio que es lo que falta para el próximo recambio de gobierno, si es que no pasa algo en el interín, es un periodo muy largo en el Perú. Creo que van a seguir surgiendo una serie de declaraciones, de destapes, que involucran a estos parlamentarios que tanto daño vienen haciendo en estos momentos. Y eso va a generar mayor deterioro. Muchas gracias al ingeniero Juan Chaput por habernos conseguido esta entrevista. Estaremos a la expectativa de lo que pase en los próximos días. No son tan optimistas lo que se viene, pero hay que ver el desenlace político que se ha generado en estas contradicciones pues, del Ministerio Público. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.